El día de hoy, retomando ya, qué pena que me fui un poco hacia explicarlo del Instituto de Biblia, vamos a reflexionar y discernir sobre para qué leer la palabra de Dios tú, para qué leerla. Esa es una pregunta que tú mismo debes responder. Y también te vamos a contar cómo profundizar. Rápidamente, una agenda que tendremos hoy, una oración y la haremos con un texto bíblico. Luego vamos a tener un panel de preguntas y respuestas con un sacerdote muy querido en el Instituto de Biblia y en toda Colombia y bueno, un sacerdote, un biblista muy especial, el padre Hernán Cardona. Y luego al final, a los que deseen quedarse un poco, enterarse un poco más de cómo funcionan los cursos, cuáles están disponibles, queremos pues hacerles una invitación muy especial para esta finalización del año y arranque ya del nuevo año con una propuesta para estudiar unos cursos en particular. Vamos con un momento de oración y les propongo que abran sus Biblias, abramos nuestras Biblias. La Biblia se aprende leyéndola, abriéndola, degustándola, rayándola, como la decía ayer Ricardo Pinzón, subrayándola más que rayándola. Y pongamos en nuestro corazón esta parábola que seguramente hemos escuchado muchas veces, Mateo 25, 14 al 30, la parábola de los talentos. Y acuérdense que estamos en el marco de la pregunta, ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué? ¿Para qué leer la Biblia? Un tipcito de lectura, si ustedes ya están en su Biblia, por favor ubíquenla, mírenla por ahí al lado del título de ese versículo 14 o por ahí cerquita, si hay algo entre paréntesis o al lado, si hay algún otro texto. Y digamos aquí dice Lucas 19 del 12 al 27. Eso para los que no sepan es que en la palabra de Dios, en los evangelios, hay, por decirlo, evangelios que se parecen unos y otros o diferentes versiones de una misma historia. Acuérdense que los evangelios son las narraciones de lo que personas vivieron con Jesús y luego unos se contaron a otros en tradición oral y después de muchos años sí fue quedando escrito. Entonces, hay diferentes ángulos desde donde se narran y donde se observan esas historias. Entonces, esas citas que ustedes ven entre paréntesis es porque seguramente es un texto relacionado o un texto muy parecido al que uno va a leer. Entonces, por ejemplo, hoy que vamos a leer Mateo, ahí entre paréntesis dice Lucas 19, 12, 27, que incluso es el evangelio del día de hoy, de la liturgia de hoy de la Iglesia Católica. Vamos a leer juntos. Aquí yo he puesto en pantalla unos grafiquitos pues, que resumen un poquito esta parábola. Y acuérdense que estamos bajo la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué leer la palabra de Dios? Porque es una decisión que seguramente tú ya has tomado o hoy vas a ratificar si quieres comprometerte contigo mismo. Dice así el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25 a partir del versículo 14. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el de los 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor.
Se llegó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ayer veíamos un método de lectura, la lección divina. Hoy no vamos a hacer un ejercicio de lección divina porque ya te explicamos cómo es y pues obviamente requiere su tiempo. Pero me pareció muy lindo poder responder esta pregunta o iniciar la respuesta a esta pregunta de ¿para qué leer la Biblia? Con este texto que hoy nos propone la iglesia. Bueno, nos propone el texto paralelo que está en Lucas. Y pues una reflexión que yo hacía esta mañana en mi momento de oración es, bueno, ¿para qué leo la Biblia yo? Lo resumía un poco con el texto, es bueno, para dar más frutos con todos los talentos que Dios me ha dado, para poder acercarme al dueño de la vida, al que me dio esos talentos, para poder escucharlo con más atención, para poder sentir esa fuerza que le da Dios a uno para superar momentos difíciles, para dejar que toque realidades de la vida que a veces uno no quiere que Él toque. Es como para, así como decía Ricardo ayer, ¿quién es el autor de la palabra? El Espíritu Santo. Pues para leer la Biblia con el Espíritu Santo, acercarme a Él y que sea el dueño y Señor de mi vida. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué tomarse un tiempo cada mañana o cada noche de silencio, de reflexión, de poner en nuestra mente esos relatos? Y yo lo siento también como para reconectarme con ese Dios que está aquí dentro de cada uno, que está en mi corazón. No un Dios que está afuera, no un Dios que se hace el difícil, que uno tiene que ser perfecto para poder estar con Él, o sí, que se hace el difícil, ¿no? Dios está más cerquita, dice la palabra también, que nuestro propio aliento, está muy cerquita ahí en el corazón. ¿Para qué leer la palabra? Es un, un, un ejemplo, metáfora, no sé si sea tan acertado o no, como ¿para qué desayunamos? ¿Para qué desayunamos? Bueno, pues para que el cuerpo reciba ese alimento que necesita para poder funcionar, esa energía, esa fuerza. Pues con la palabra de Dios podríamos pensar también similar. ¿Para qué la leemos? ¿Para qué vamos a la Eucaristía? ¿Para qué tenemos momentos de oración? Para recibir ese alimento espiritual, ¿sí? Ese alimento espiritual, pero que ese alimento espiritual trasciende en todo en la vida. No sé si te has dado cuenta que muchas veces cuando estamos más preocupados, por ejemplo, es porque nuestra oración está abajito, o nuestra vivencia de comunidad, o no hemos vuelto a la Eucaristía, ¿sí? Y cuando vivimos una vida más fluida, como con más fuerza, no significa que no haya problemas, al contrario, con una capacidad más grande de enfrentar esos problemas, de no pelear con tantas personas, es porque estamos como con una llenura espiritual. Pues quedémonos por ahora, porque ese va a ser el tema de hoy. ¿Para qué leer la palabra de Dios? ¿Para qué nos impacta? ¿Para qué nos sirve en la vida? Quedémonos por ahora pues como con ese tono que les he propuesto a través de esta figura también de los talentos, de que Dios a todos nos ha dado talentos, pero necesitamos que den fruto, necesitamos ponerlos al servicio y una forma de buscar, de escuchar, de discernir cómo vivir es acercándonos a la oración y especialmente acercándonos
a la palabra de Dios. Quiero aquí mostrarles dos pequeños videos de unos alumnos que les preguntamos, bueno, ¿y para qué te ha servido a ti todos estos cursos que ha tomado? ¿Para qué? Como que, ¿qué ha impactado en tu vida? ¿Para qué te ha servido en la práctica? Entonces, permítanme, les voy a poner esto y sigamos pues en esta reflexión de que cada uno esté pensando, bueno, y esto de crecer espiritualmente, esto de tomarme en serio el estudio de la Biblia, esto de comprometerme con una comunidad, ¿me llama la atención? ¿Me siento llamado a eso? Pues escuchemos estos cortos testimonios. El primero es de Luz Contreras. Muchas gracias a ti, Luz, por estas palabras. Para mí, leer la Sagrada Escritura, meditarla, estudiarla, ha sido un camino de crecimiento y de transformación. Me ha ayudado en mi camino espiritual a ver la vida con esperanza, con alegría, y ha iluminado mis realidades concretas. Aproximarme al estudio de la palabra ha sido toda una experiencia. En este proceso de conversión, en la búsqueda de este camino, las ayudas que yo personalmente he recibido del instituto han sido valiosísimas. Para mí, el tener la posibilidad de estudiar la palabra, de recibir las claves para comprenderla, ha significado mucho. En alguna oportunidad yo les comentaba que para mí la aproximación al Jesús histórico es fundamental en mi formación de fe, y he recibido valiosísimas ayudas, pero las del instituto son inmejorables, insuperables. Ustedes han hecho un trabajo fabuloso, un trabajo que Dios se los recompensará con su misericordia y con su gracia y con su infinita bondad. Desde mi punto de vista, me ha llenado muchos vacíos, me han dado claves muy importantes, y por sobre todo he podido complementar con otro tipo de estudios y de lecturas. Un Dios les pague por todo, un Dios les pague por la paciencia que han tenido, por la bondad y porque la metodología es sencillamente espectacular. Ustedes enseñan la palabra desde la verdad y desde el Espíritu. Con eso cumplen con el mandato del Señor. Dios les pague.